¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Un abrazo muy cordial para todos. Vamos hoy a mirar un tema que he titulado ¿qué tomas para la felicidad? ¿Qué estás tomando para ser feliz? Algunos toman aguardiente, ron, vino, licores, drogas, fluoxetina, tranquilizantes, y otros tomamos decisiones correctas. Yo te recomiendo que para la felicidad tomes decisiones correctas. Hay una filosofía educativa contemporánea que se basa en unos diseños de el saber saber, el saber ser y de el saber pensar. Saber ser, saber pensar y saber hacer. Y esto es una filosofía contemporánea de los últimos tiempos, pero vamos a mirar que las Sagradas Escrituras se le anticipa a esta manera de pensar. Y vemos cómo aún en el derecho probatorio actual se basan en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras ha sido base del conocimiento, aunque aquellos que salen con nuevas teorías no le dan los créditos a las Sagradas Escrituras. Los libros de pruebas, los libros de pruebas judiciales, dicen por el testimonio de un solo testigo no es válida la prueba contra nadie, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y eso lo dice Deuteronomio 17:6 y 1 Timoteo capítulo 5. No recibirás acusación contra nadie por el testimonio de uno solo. Recibirá la acusación por el testimonio de 2 o 3, nos dice la Sagrada Escritura. Y dice el libro, una máxima del derecho procesal probatorio: testigos unos, testigos nulos. Y entonces nos encontramos en las Sagradas Escrituras que el pensamiento complejo, el diseño curricular y la didáctica contemporánea se basan en esta manera procedimental. Y nos encontramos en las Sagradas Escrituras que el hombre total, el hombre integral, de esto nos habla nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice en Juan capítulo 13:17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nos habla de 3 elementos allí y ahí vemos el hombre total. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces nos habla del ser, del saber, o lo podemos intercambiar con el pensar y con el hacer. ¿Qué es más importante, ser o hacer? Resulta que esto es indivisible. Fragmentarlo es deformar el hombre integral o el hombre total, como lo ha diseñado Dios. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Tomó Dios el polvo de la tierra y sopló, y fue el hombre un ser viviente. Ahí tenemos en primer lugar el ser, un ser viviente. El ser viviente. El hombre, después de llegar a ser un ser viviente, pensó, no sabemos cuánto tiempo pensó de manera correcta, ¿sí? Hasta que pensó de manera incorrecta. Y ese pensamiento lo llevó a hacer. Está, como lo hemos dicho muchas veces en la ley de la siembra y la cosecha: siembra un pensamiento, el pensamiento produce una acción, la acción va a generar reiterada, va a producir un hábito, el hábito establecido va a formar, a determinar tu destino, y tu destino, tu carácter, y tu carácter determinará el destino. Te lo repito: siembras un pensamiento, el pensamiento genera una acción, la acción reiterada genera un hábito, el hábito establecido moldea el carácter, y el carácter
formado determinará tu destino. Si siembras, si sabes correctamente, harás correctamente. Pero mucha gente sabe correctamente y no hace, como Jesús decía de los escribas y fariseos. En la cátedra de los escribas y fariseos, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Ellos enseñan bien, pero no hacen bien. Haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos piensan bien, pero no hacen bien. Entonces he ahí que tenemos que empezar por, está el ser, y después el ser ha de pensar. ¿Y cómo ha de pensar? Ha de pensar correctamente. Un pensamiento correcto es el que nos da las Sagradas Escrituras, con base fundamental como los 10 mandamientos, que son universales, de una cultura universal. Y nos dice, mira, los primeros tienen que ver respecto de Dios y los segundos respecto de nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. ¿Sí? Santificaréis las fiestas, como se dice modernamente, guardaréis el sábado. Dice, no matarás, honrarás padre y madre, no hurtarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Si la humanidad guardara solo los 10 mandamientos, el mundo sería otro completamente distinto. Pero hay una impureza sexual que ni se diga. Un mundo cargado de mentiras y de hipocresía. No des falso testimonio, el ser humano no anda sino en la mentira. Pero entonces está el ser. Dios hizo del polvo de la tierra al hombre y el hombre pensó. ¿De qué manera pensó? No sabemos cuánto tiempo pensó bien, hasta que pensó mal y procedió mal, hizo mal y cayó su naturaleza perfecta, y fue una naturaleza caída que introdujo el dolor, la enfermedad, la ruina, la muerte y la condenación. Después miraremos cómo fue deformado el ser, porque el ser que hizo Dios era un ser perfecto. Pero entonces vas a tomar unas decisiones correctas y apropiadas. ¿Cuál va a ser el resultado? El ser. Empieza con el ser, continúa con el pensar de una manera correcta. Si piensas de una manera correcta, lo sabrás de una manera correcta. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Por sus frutos los conoceréis. Jesús, la psicología de Jesús es altamente sencilla. Y entonces, sé correctamente, saber es saber bien, ¿sí? Pensar bien, y eso me llevará a un proceder bien. Le digo a mi gente, a mis discípulos, ¿sabes cómo no hablarás mal de nadie? No pienses mal de nadie. De manera que empieza por pensar, como lo dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza. En esto vas a pensar. Pero piensa el ser humano así. El ser humano piensa en que no soy capaz porque se lo dijo alguien, porque la mente, el Satanás le está tirando los dardos, no eres capaz, no tienes el perfil, estás arruinado, estás muy viejo, eres muy feo, estás muy chiquito, eres muy grande, eres muy alto y no tienes la preparación. Pero Dios le dijo a Abraham, te haré padre de una gran descendencia. Y de un par de ancianos sacó una multitud, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. De manera que, mi amado, empecemos a creerle a Dios y sabremos por las Sagradas Escrituras que no hemos de hacer las cosas a nuestro antojo, como lo dice en Colosenses capítulo 3. Haced morir lo terrenal en vosotros, todo tipo de impurezas, pasiones desordenadas. Nos dice Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación es aprender a pensar correctamente para saber correctamente. Impureza
pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En eso andábamos en otro tiempo. Dejad también ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Saber correctamente que esto no procede. Y si tú sabes correctamente, vas a hacer correctamente. Ahora miremos la manera positiva. Sí, que nos revistamos del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que nos creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos a saber correctamente, vamos a proceder correctamente. Y nos dice que nos vistamos como es correcto. Y no se trata de vestimenta externa, sino del ornato interior de un espíritu amable y apacible. Santos, escogidos de Dios, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra los otros, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y de la manera que Cristo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces vas a saber correctamente. Lo dijo Jesús, si ustedes saben estas cosas, serán bienaventurados. Pero no es solo por saber, si las haces. De manera que el pensar nos ha de llevar a un hacer para ser bienaventurados. Entonces hay que pensar correctamente, saber correctamente como Dios manda, a cuáles cosas se refiere. Ahí lo está diciendo en el versículo 15, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Qué hizo? El manso y humilde de corazón le acababa de lavar los pies a sus discípulos. Entonces, la manera negativa, no hagas lo malo, lo pecaminoso, lo que deshonra a Dios, lo inmoral, lo impuro, y Dios nos dio conciencia para que lo sepamos. Hazlo, piénsalo primero, piénsalo, interiorízalo. Si tú piensas de esta manera correcta, entonces vas a proceder de una manera correcta. ¿Sí? Saber pensar, y vas a saber hacer a la manera de Dios. ¿Cuál será el resultado? La felicidad. De manera que la felicidad, el gozo, nos dicen algunas versiones de la Biblia, bienaventurados, dice la Reina Valera, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque así persiguieron a los que fueron antes que nosotros. Y otra versión dice felices, otra versión dice dichosos, de manera que la felicidad, la bienaventuranza o la dicha tiene muchísimas acepciones, pero todas positivas y conllevan a lo mismo. ¿Quieres ser feliz? Entonces toma decisiones correctas. ¿Cómo vas a tomar decisiones correctas? Piensa de manera correcta y será el hombre total. Habrá dicha, habrá bienestar, habrá abundancia. Y es lo que dice nuestro Señor Jesucristo: si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Si saciares el alma afligida, si dieres tu pan al hambriento, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Serás como huerto de riegos y manantial de aguas cuyas aguas nunca faltas. ¿Quieres más dicha? ¿Quieres más felicidad? ¿Quieres ser bienaventurado? Toma correctas decisiones, pensando de una manera correcta. Y eso te llevará a actuar de manera correcta y tendrás una vida dichosa, segura y protegida, porque ese es el resultado de la siembra y la cosecha. Ponte en las manos del Señor, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, me rindo a ti, confieso que Jesús es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Enséñame a pensar correctamente, a obrar correctamente
y el resultado será la dicha. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.